Bueno, pues otra vez aquí. Hoy os voy a enseñar un poco los tacos que suelo utilizar y os voy a hablar un poco de mi experiencia sobre tacos y anclajes y demás. Primero os pido que os suscribáis para hacer crecer un poco el canal y que podáis ver las cosas que voy compartiendo. Y os voy a hablar desde mi experiencia, sin ser un experto en temas de obra y demás. Eh, pero vamos, que he tenido que anclar un montón de cosas y aparatos, muebles, de todo. Y lo que más hace yo creo es la experiencia en estas cosas. También en otro short o en algún vídeo os enseñaré el taco químico y tacos anclajes de hormigón y demás. Pero en este caso os voy a enseñar simplemente los tacos que se utilizan en casa, los que puede utilizar cualquier persona para poner un cuadro, un mueble, una estantería. Y os voy a decir cuáles me gustan más, cuáles me gustan menos y demás. Luego, como digo, en un short o en un vídeo os enseñaré, o igual ya os he enseñado cuando suba este vídeo, no lo sé. Anclajes de hormigón que suelen ser con una cabeza hexagonal y un cuerpo así metálico y una rosca que simplemente le das vueltas y se abre así. Y luego el taco químico es como un bote así de silicona, el típico, y con una cánula que mezcla, que es mezcladora, que es el taco químico, es un bicomponente que lo mezcla y se endurece. Entonces en el agujero metemos el taco químico, metemos una varilla roscada y esa varilla roscada se queda ya anclada y eso es lo más resistente que hay. O sea, si ya aprovecho para deciroslo, si tenéis algo que tenéis que anclar y no se tiene que mover nada de nada y tiene que durar mucho tiempo y puede recibir golpes y demás, lo mejor es el taco químico. Con eso sí que ya no se mueve. Porque con tacos normales o de hormigón, si le das golpes, van haciendo así, entonces en el agujero va haciendo así, va cogiendo holgura y al final se sale. El taco químico no, porque como rellena todo, lo deja todo bien agarrado y cuando intentas mover no se mueve. Antes se rompe la pared o el suelo a soltarse el taco químico, si lo pones bien. Entonces eso ya para otro vídeo. En este simplemente os voy a enseñar los que yo utilizo y demás. Vamos a empezar ya al medio de la cuestión. Tenemos aquí los dos típicos de toda la vida, que son estos, y luego los más modernos. Esto es lo típico que seguramente tiene todo el mundo en su casa. Que de esto también tengo un montón de bolsitas por aquí, como podéis ver, de este tipo. Pero estos, digamos que yo solo los utilizaría en caso de emergencia de no tener los otros. Porque habiendo cosas nuevas, mejores, ¿para qué vas a usar estos? Y os voy a explicar por qué no me gustan. Voy a usar esto como si fuera un tornillo. Estos suelen ser muy blandos, no me gustan. Tienen aquí tres caras que se abren cuando metes el tornillo. Entonces en la pared lo que no lo vemos, pero lo que veríamos si pudiéramos atravesar la pared es que esto se expande. Entonces la teoría es que se mete por aquí el tornillo, se expande y se queda agarrado, ya no se mueve. La realidad es que muchas veces estos se les parte una patilla o el tornillo no se queda centrado y entonces se sale, o al principio parece que está agarrado, pero con el tiempo se sueltan o también incluso rompen la pared porque no están bien centrados y demás. Y os voy a enseñar un poco lo que pasa. Si metemos un tornillo, si lo metemos recto por completo, pues queda ahí bien. Si tiramos esto aquí, pero como veis, si está haciendo fuerza, no queda nunca centrado. Y ya si metiéramos el tornillo torcido, pues como veis, no se queda centrado. Entonces eso puede ser un problema a la hora de agarrar algo resistente. Y si la pared está así, pues el tornillo nos queda descentrado y demás. Entonces por eso estos no me gustan mucho y prefiero utilizar otros. Si lo pongo desde aquí igual se ve mejor, porque el tornillo se podría quedar así metido y parece que está bien, pero no está bien. Entonces luego se parte alguna patilla y esto se sale fácilmente. O por ejemplo, si lo utilizas para anclar una barandilla está siempre agarrando y moviéndola. Entonces con esto lo que pasaría es que se iría soltando hasta que se partiera alguna de estas patillas y se saldría todo.
Entonces por eso estos no me gustan. Luego tenemos estos también, de los típicos que seguramente tiene todo el mundo, que tiene dos patillas. ¿Veis? Cuando metes el tornillo se abren las dos patillas y esto se queda agarrado. La teoría tiene buenos dientes, pero la teoría es que entre estas dos patillitas, para que no se salga, y esto se queda anclado en el ladrillo. Pero, como veis, aquí el tornillo puede estar a un lado, al otro o mal. Entonces esto tampoco se queda bien del todo. Esto sí que viene bien en alguna cosa porque no tiene el sombrerito y se queda a ras de la pared. Estos, en cambio, que todos estos lo tienen, tiene el sombrerito, que hay veces que hay que cortarlo para que te quede al ras. Por ejemplo, en unas baldosas o demás, para que te quede todo al ras, pues hay que cortarle el sombrerito, y en estos no. Pero tiene el inconveniente este de que solo son dos patillas lo que agarra. Entonces estos a mí tampoco me terminan de convencer, porque se suelen soltar. Sobre todo si les pones algo que vayas a una percha o cosas así que sí que le pones siempre peso y es como que si estuvieras moviendo así todo el rato. Imaginemos una percha que está así en la pared, cuando tú le cuelgas algo estás haciendo así, cuando le quitas estás haciendo así. Entonces es como un movimiento así constante y al final se termina saliendo de la pared. Entonces por eso estos yo los descartaría y teniendo la opción pues me iría a los que son un poco más nuevos y tienen una tecnología más moderna. Que no es que sea súper tecnológico ni nada, sino que están un poco mejor hechos. Así que pudiendo elegir, yo me iría siempre a estos. Os voy a decir ya que mi preferido y el que más suelo usar es este tipo de taco, porque ya no solo su diseño es atractivo, sino que agarran muy bien. Pero vamos a empezar por estos. Este también agarra muy bien. Realmente cualquiera de los tres, aunque sean de distinto tamaño, da igual, ¿eh? Porque de estos hay de todos los tamaños. Incluso de estos hay así gigantes y así chiquititos. Y de estos también. De estos tan pequeñitos, pues hay así grandes y pequeñitos. Entonces, este tipo de taco, lo bueno que tiene es que si lo metiéramos en una pared, por ejemplo, que entre solo hasta aquí y esto se quede al aire, tiene aquí esta cruz, que aquí se atornillaría el tornillo que metiéramos, y esta zona de aquí lo que haría sería replegarse girándose y metiéndose hacia la pared. Entonces se quedaría como compactado. Entonces no solo tenemos la presión de aquí, sino la presión que tendríamos aquí, que se cerraría. Entonces estos sí que se quedan muy bien agarrados. Además tiene estas aletillas que son para que no gire. Y como veis por dentro también tiene los estriados para que el tornillo agarre bien. Luego la zona donde más cogería es la del medio, que como veis es más gordita. No tiene unos dientes muy exagerados, pero tampoco le hacen falta porque agarra bien. Y tiene sí una zona muy grande en la punta para lo que os he comentado de plegarse. Que si lo veis aquí en la caja, que esto es su caja, pues se plegarían así, como haciendo un... Esto se replegaría girando y ya está. Entonces estos van muy bien y soportan bastante peso. Luego tenemos los de este tipo, que estos en grandes sí que se utilizan para anclajes ya de bastante peso. Por ejemplo, para un... Bueno, perdonad que me han llamado y he tenido que cortar. Sigo con lo que estaba. Como decía, estos se suelen utilizar para anclajes ya cuando son tacos más grandes, así. Se suelen utilizar en anclajes ya de peso, por ejemplo un calentador o un termo de agua de los que llevan ya igual 100 litros o demás, esos son más de 100 kilos. Entonces esos ya se utilizan, estos se utilizan en eso, por ejemplo. Entonces como veis, si aguantan eso es porque son buenos. Y lo que os iba diciendo, estos también me gustan bastante. Como veis tiene aquí estas dos pestañitas que son para quedarse ahí agarrado. Y luego unos dientecillos que tampoco son muy exagerados, pero que agarran bastante bien. Y la parte central es la que agarraría bien. Luego la parte de la punta tiene la cruz y está cerrada, para que si apretamos bien, esto también se acercaría hacia la pared.
Por ejemplo, si tenemos una pared que llega solo hasta aquí, un ladrillo, pues esta parte sí que tendería a acercarse hacia la pared para cerrarlo más también. Y ya se quedaría todo bien sujeto. Entonces estos también agarran muy bien. Y además nos dice aquí el diámetro de broca que podemos usar y los tornillos que podemos usar. Cosa que es una ventaja para quien no está acostumbrado a usar así tacos y tiene un taco de estos así y dice, oh, ¿y ahora qué agujero tengo que hacer? Porque para poner un taco bien es muy importante que el diámetro del agujero sea el adecuado. Porque si ponemos un agujero muy pequeño, casi no nos va a entrar y si le damos con el martillo conseguiremos meterlo, pero puede ser que lo metamos así todo escachado y medio reventado. Y luego cuando pongamos el tornillo, puede ser que el tornillo al meterlo rompa el plastiquillo y lo parte y demás. Y si el agujero es demasiado grande, pues lo vamos a meter así, se va a quedar así suelto y cuando pongamos el tornillo lo que va a pasar es que se saldrá tan tranquilo. O lo metemos y va a dar vueltas así al apretarlo. Entonces siempre tiene que ser el diámetro adecuado. Y si tenemos un diámetro demasiado grande, pues hay veces que hay que poner algún apaño para que pueda agarrar. Entonces este es otro de mis preferidos, que van muy bien. Y este sí que os lo recomiendo también. Y luego ya vamos a este, que este es, como ya os he dicho antes, es mi preferido. Este tipo, que además, como veis, voy a sacarlo así. Tiene estas patillitas que lo que hacen es hacen la función de estas, pero como veis de primeras están plegadas. Y cuando metes el tornillo por aquí, pues ya el propio tornillo las empuja hacia afuera. Que esto lo que haría es que si en un momento determinado, por lo que sea, se estira demasiado del tornillo, pues esto se quedaría encajado en el ladrillo, en el cemento, donde sea. Entonces esto lo que hace es que no se salga. Y luego tiene estos dientecillos que son bastante marcados y curiosamente están al contrario de cómo sería para agarrarlos, pero que funcionan bastante bien. Eso sí que me sorprendió cuando los vi, que si os fijáis están al revés. Esto lo metes así, entonces impedirían la entrada, ¿veis? Y para afuera están como en rampa, pero aún así funcionan perfectamente. No sé exactamente cómo lo hará en el interior, pero va muy bien. Y como los otros, a ver que no se mueva, aquí nos pone el diámetro de broca y de tornillo. Estos son de la marca Fischer, este es de la marca Standards, pero vamos, que si encontráis más fabricantes que tengan estas formas y demás y que sean de calidad, porque estos tacos tú los coges y simplemente teniéndolo en la mano ya ves que esto es de calidad. Esto, por ejemplo, lo coges y esto ves que es un poco blandurrio y no sabes lo que va a aguantar. En cambio estos, tú lo coges y ves que esto tiene calidad, que esto no se va a romper fácilmente, porque el plástico se ve cuando es bueno. Y entonces estos, lo que os decía, también tienen estas estrías aquí y demás. Si el tornillo es demasiado largo, atraviesan esto y sigue agarrando. Estos no se plegan, entonces estos no van a ser como estos que se pliegan o como esos. Entonces depende lo que vayáis a anclar y demás, os viene mejor unos de este tipo o de este otro tipo que se plegan un poco o de estos. Para cuadros y demás yo suelo utilizar estos, me gustan más, pero para cosas de más peso sí que utilizaría algo así. Entonces ahí lo tenéis. En las cajitas podéis encontrar o los tacos así sueltos, que además en la cajita también os pone los diámetros y demás, pero por si acaso si perdéis la caja o si lo tenéis en un bote y demás, lo tenéis también en el taco, las medidas y todo eso. Y os pone aquí lo que soporta cada uno según el material. También lo podéis comprar junto con sus tornillos por comodidad, o estos son estos en una caja. Si vais a usar muchos, pues en una caja así gorda y tenéis un montón, que estas cajas se pueden abrir así y tenerlos para coger. Entonces eso sería todo. Aquí os he enseñado un poco los tacos que yo utilizo y los que más me gustan, y lo que yo os recomendaría es tener una cajita así con tornillos, tacos y demás, y así ya podéis utilizar lo que sea.
Y si no, si ya sabéis lo que queréis, pues cogéis unos de estos con el tornillo, que es más fácil y os facilita mucho la vida. Entonces eso sería todo. Si tenéis alguna otra marca que me podéis recomendar, me lo podéis dejar en los comentarios. Y también vuestra experiencia con tacos de estos, o si estos tacos os han ido bien o no. Estos son los, ya os he dicho, que los de toda la vida, los que se han usado siempre desde hace años, pero que ya se quedan un poco cortos si queremos trabajar bien. Y estos ya sí que se trabaja muy bien. Y ya yo creo que la mayoría de cosas que se anclan profesionalmente en plan electrodomésticos y cosas así de peso, como ya he dicho, un calentador o una caldera o cosas así, yo creo que todo el mundo, los instaladores ya utilizan este tipo de taco, porque va muy bien. Ya os lo digo que van súper bien. No, no tienen nada que ver con estos, que estos sí que con el tiempo se sueltan, pero estos sí que aguantan muy bien. Así que eso es todo. En otros vídeos os enseñaré el taco químico y todas esas movidas. Si a alguien le hace especial ilusión o le hace falta alguna cosa, me puede preguntar en los comentarios. Y si hace faltaría algún otro vídeo, pero vamos, yo creo que ya me he extendido demasiado para explicar 4 cosas. Y ya os he recomendado los que a mí me gustan. Así que lo que sea, nos vemos en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos.